El legado que te llevas de esta vida al partir es cuántos corazones tocaste. En Cuba está, por mucho que no se haya reconocido oficialmente, sí hay clases sociales. Eso era lo que comíamos, luego comíamos agua, azúcar. ¿Qué hay de? No, agua, azúcar. Agua, ¿sabes? Le echas azúcar y eso fue. Sin ese pasado no fuera la Mairena que soy hoy. ¿Cómo se vence el bullying o cómo se vence esa etapa difícil donde uno siente que no encaja? Quédate con quien crea en ti, en tus malos momentos, con quien crea en ti, en que tú ya lo lograste, aunque no lo hayas logrado. Estuve en una celda y yo estaba en la calle con hambre, haciendo mi pasión, pero con mucha hambre. Que lo único que nos hizo falta fue una realidad distinta a la que hemos vivido por más de 60 años. Bienvenidos a su espacio Negocios sin Filtro, un espacio donde va a encontrar diversas historias desde emprendimiento, migración y de la vida en general. Si no me conoces, soy Enrique Martínez, un cubano emprendedor que hoy está lanzando un nuevo proyecto joven que se encarga de comunicar y traer historias que ayudan a crecer. En el capítulo de hoy vamos a ver la historia detrás de la creadora de contenido, dueña del canal May Acere. Su nombre es Maylena Gómez y para mí, como siempre, es un privilegio recibir a una paisana más que está creciendo y emprendiendo aquí en México. Sin más, le pido que se quede hasta el final, que mire el capítulo, que nos deje en los comentarios qué le parece la historia, qué le aportó y por supuesto que lo comparta con alguien que le pueda servir esta historia de superación. Bienvenida Maylena Gómez a Negocios sin Filtros. Gracias Enrique, gracias por la oportunidad. Estoy feliz de estar contigo aquí en este podcast. Creo que es una gran oportunidad que le ofreces a personas de compartir su historia, de poder a través de alguna vivencia tocar el corazón de alguien o sensibilizar a alguien o quizás poderle dar un tip que le pueda servir útil para el momento de la vida en el que estén viviendo. Gracias a ustedes, amados suscriptores de este espacio Negocios sin Filtros. Suscríbanse, denle like, compartan este contenido. Si algo te aportó, si al final de este video algo te aportó, en algo te sentiste identificado, algo cambió en ti, comparte este contenido porque el propósito siempre es y el agradecimiento siempre va a ser eterno para ustedes que son los mayores protagonistas y el propósito siempre es poder inspirarlos de algún modo. Así que muchas gracias. No me creo estar en tu programa. Es realmente un orgullo y te agradezco mucho la confianza y que nos hayas invitado. Y hacemos una pausa en la conversación de hoy para presentarle a nuestros patrocinadores, los sponsors que han hecho realidad que tengamos este espacio hoy aquí. Como primer patrocinador tenemos a De Jesús Comer. Es nuestra empresa de paquetería hacia Cuba que ha ayudado a miles de cubanos y miles de mexicanos y se encarga cada día de trabajar en hacer que su paquete, sus viajes lleguen correctamente hasta cada rincón de Cuba. También nos patrocina De Jesús Tech. De Jesús Tech es una tienda de tecnología que a su vez también permite distribuir tecnología en toda Cuba comprándose desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo le van a aparecer los banners para que usted pueda visitarla si la necesita y obviamente hacer su pedido y que su familia o su amigo en Cuba reciba lo que necesite. También nos patrocina Remi 360, una agencia de envíos de dinero que envía dinero en diferentes direcciones. Envía de México a Estados Unidos a España, a Europa, Europa a México, de México a Cuba, Estados Unidos a Cuba, en fin. Es una vía para que usted pueda enviar dinero de manera confiable y fácil mediante WhatsApp. Visite su página web que es remi360.com.mx. Ahí va a encontrar un cotizador y ahí puede ver las tasas de cambio que están muy competitivas y en Cuba específicamente entregan dinero en efectivo en todo el país o en casi todo el país. También nos patrocina y nos guía, lleva toda esta producción Borcel Creativo, un espacio, una agencia que se encarga de todo el marketing y la publicidad de todos nosotros. Ellos son los que nos han hecho posible que podamos llevar este capítulo porque todo este espacio es de ellos y si usted necesita hacer crecer su marca personal o tiene un negocio que quiere posicionarlo en redes, quiere lanzar un nuevo negocio y no sabe cómo
crear su marca de cero, pues a través de Borcel Creativo puede crear tanto la estrategia como crear la marca, como también crear todo el contenido que necesita para llegar a nuevos clientes. Entonces, sin más, sigan viendo el capítulo de hoy que está súper interesante. ¿Cómo era la Maylena ante de las cámaras, ante de las redes y ante del periodismo en Cuba? Mira, aquella Maylena era una niña llena de sueños. Tenía un tío que él era trompetista en los Taínos de Mayarí, una famosa agrupación de son de Mayarí, la tierra del son, porque yo soy de allá, de la tierra del son de Cuba. Y él me decía, me gustaba mucho cantar. Entonces yo cantaba en los festivales de niños, en festivales infantiles, cantándole al sol, le decían allá en Cuba. Y me decía mi tío, ay María, porque ese es mi segundo nombre, Maylena María. Y siempre me cantaba esa canción, María, María, soñabas con ser alguien muy importante. O me decía, tus sueños quedaron en una casita, ¿sí sabes esa canción? No. Bueno, esa canción siempre me la cantaba y yo decía, pero ¿por qué mis sueños van a quedar en una casita? ¿Sabes? Yo quiero más. Y tenía muchos sueños, o sea, cantaba, me gustaba cantar, siempre estaba en la escuela, en lo que se perdía, ahí estaba yo. Que había que bailar como las Spice Girls, ahí estaba yo bailando. Luego recuerdo, tú sabes que la situación de Cuba siempre era muy complicada, entonces no había nada, y luego recuerdo que me andaba buscando una faldita de gitana para bailar en las Spice Girls. Había una tabla de gimnástica y ahí estaba yo. Había un evento de monitores y ahí estaba yo. Y siempre tenía como que ese bichito porque me gustaba mucho la gente, el contacto con la gente. Entonces siempre tenía ese bichito de ¿qué hay? ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay más allá? Hay una frase que a mí me encanta de Patti Davis, una escritora estadounidense que también fue actriz y es la hija de Ronald Reagan, el expresidente estadounidense. Davis es su apellido de casada. Y ella decía, el legado que te llevas de esta vida al partir es cuántos corazones tocaste. Entonces, yo quería eso. Yo quería contacto con la gente, yo quería tocar corazones, no me quería quedar, tenía muchos sueños. Y esa era Maylena. Era una niña soñadora, activa, pero con una historia familiar muy compleja. Ahí vamos a ir ahorita. ¿Cómo era el ambiente en tu casa, Maylena? Mira, yo provengo de una familia de escasos recursos en Cuba. Tú sabes que en Cuba está, por mucho que no se haya reconocido oficialmente, sí hay clases sociales. O sea, en Cuba hay una parte que son los macetas de Cuba, los famosos macetas, que muchos forman parte de la farándula porque están en la parte del espectáculo, y esos son los macetas, esa es la gente que tiene plata. Y está en la otra clase social, trabajadora, asalariada, que vive, o sea, y está la otra que está incluso, que recibe un apoyo social del gobierno. Hay 3 tipos de clase. Yo era la tercera. O sea, yo estaba en la tercera. Te comento rápido. A los 23 años, mi mamá me sentó y me dijo algo impactante, que yo tenía un papá que no conocía. Pero bueno, y que estaba en algún lugar y ella no había podido contactarlo. Entonces, ¿qué noticia? Eso para marca. Que veas que las novelas sí existen. Este es un ejemplo típico de una novela, pero de la vida real. En la vida real. Es correcto. Entonces, ella me dice eso a los 23 años y yo había crecido con el papá de mis hermanos, que le agradezco mucho porque yo llevo su apellido y le agradezco mucho todo. O sea, fue al único que conocí. El único que conocí. Pero bueno, para no hacerte el cuento largo, esta persona, que es el papá de mis hermanos, que mucho tiempo yo le dije papi, porque también fue parte de mi vida, exactamente, ha sido parte de mi vida. Y él, por una cuestión, una enfermedad que no se supo cuál, porque no era diabético, le cortaron las piernas, le fueron cortando, entonces él es un discapacitado. Y mi mamá, pues ella se dedicó a criarnos a nosotros. Yo soy la mayor de 3 hermanos. Okay. Entonces, asmática crónica, no pudo trabajar. Entonces, ¿qué pasó aquí?
somos el tercer escalón, como te dije. Nosotros recibíamos ayuda social y cada cierto tiempo nos daban un X cantidad, una pequeña cantidad de dinero para apoyarnos un poco en los gastos. Entonces, fue difícil, porque mira, mi abuela me decía Ochín. ¿Sí te acuerdas de la novela china Ochín? Sí. Pero yo decía, bueno, qué bueno, porque Ochín empezó cultivando arroz y llegó a ser una gran millonaria. Ella me decía Ochín. Y era porque yo con 5 años, cuando otros niños jugaban, yo cargaba bolsos de fongo para llevar a mi casa y yo era feliz. ¿Sabes? Éramos ricos en Cuba y no lo sabíamos. Enrique. Con poco, pero felices. Sí, éramos felices. Mira, yo fui una niña feliz a pesar de todo. A pesar de que con 5 años yo no jugaba con muñecas, yo no tenía un Batman, un Superman, no tenía un arbolito de Navidad, ¿sabes? Pero nunca fuimos ricos, nunca nos hizo falta aire para respirar, nunca nos hizo falta patio para correr, el barrio para jugar, los amigos para compartir, los amigos de la infancia. Pero fíjate que es duro al mismo tiempo porque yo me acuerdo que yo cargaba una bolsa en cada mano y yo feliz porque llegaba con mi abuela y decía, abuela, ¿qué hay? Y me decía, mira, aquí hay fongo, llévate esos fongos para que coman. Ella se lo echaba a los cerdos porque la familia por parte de mi papá, el que conocí, tenían dinero, un poco de, cierta posición, y entonces ella se lo echaba a los cerdos, pero nosotros comíamos eso, ¿sabes? Fíjate los dos lados, ¿no? La diferencia, exactamente. Y entonces yo feliz porque decía, ya tenemos para comer hoy. Y llegaba a la casa y mamá sentada porque tenía una crisis de asma muy fuerte. Mi mamá llegaba al hospital y la querían dejar ingresada. Y decía, no, me regreso porque tengo 3 hijos. No puedo dejarlos solos. Entonces, en ese clima, vivía esa niña soñadora. Yo decía, yo sé que hay más que esto. Y yo sé que si me esfuerzo, voy a lograr grandes cosas en la vida. Y mi mentalidad se fue enfocando a que tenía que esforzarme mucho para lograr algo. Y que no habían atajos, no habían caminos fáciles. Y desde chiquita sí. Sí, un bolso en cada mano. Y felices porque eso era lo que comíamos. Luego comíamos agua azúcar. ¿Qué hay de...? No, agua azúcar. Agua, ¿sabes? Le echas azúcar y eso fue. O los bollos de harina, porque me tocó el periodo especial en Cuba y eso comíamos. Y fíjate que hoy yo veo mi pasado y digo, gracias, porque sin ese pasado no fuera la Maylena que soy hoy. Así es. ¿Quién influyó más en tu personalidad, Maylena? Bueno, ambos, te voy a decir. Uno, en primer lugar, mi mamá. Porque mi mamá era una persona que ella estaba con taquicardia, que tenía que estar ingresada y ella decía, estoy bien. Y no, nunca, yo recuerdo hasta una cosa muy fuerte que le pasó después, que yo en mi infancia nunca vi a mi mamá derrumbarse. Y muchas veces tuvo motivos, ella no podía respirar bien, muchas veces tenía que conformarse con quedarse sentada en un balance a esperar, tomando mucha agua, porque no podía pararse siquiera a caminar, porque tenía que estar en un hospital, pero ella decidía no estar, porque no tenía quien nos cuidara. Y yo siempre la recuerdo así, entonces yo decía, mi mamá es fuerte. Esa imagen que yo tengo de ella de fortaleza, de resiliencia, de no me voy a dejar, tengo que seguir adelante porque tengo un propósito, tengo hijos que dependen de que yo los cuide. Entonces ese propósito no me deja rendirme, no me deja soltar. Y eso recuerdo. Mi mamá fue una parte importante en mi vida, mi amiga, fue mi madre, pero a la vez mi amiga. Porque ella, siempre que tenía yo algo, le contaba, a mí me hacían bullying en la escuela, Enrique. Sí. Me hacían bullying porque desde siempre yo nací con problema en la vista, me dicen que es biológico del papá que todavía no conozco. Hereditario. Ajá, y por ahí lo investigué pero bueno, eso quizá en otro momento. Te cuento que yo nací así.
Entonces en la escuela me decían de todo, 4 ojos pistoleros. Tú sabes cómo son. En la escuela son tremendos. Así es, sí, y en esa época era algo normal hacer bullying a nosotros, sí, también es correcto, y yo sufría porque yo decía, pero ¿por qué? Y yo me sentía terrible porque yo llegaba a mi casa llorando, porque me decían 4 ojos pistoleros, tienes un ojo batiendo mezcla y el otro tirando cloche, de todo me decían. Y yo llegaba a la casa llorando y le decía, mami, mamá, ¿qué pasó? No, es que me dijeron en la escuela. Y mi mamá, a ver, ¿quién te dijo? Y yo, no, mami, aquella muchacha. La muchacha era un poquito oscura de piel. Me decía, pero si eso es una mona, ¿cómo Sí, tú te vas a dejar? Tú sabes cómo es en el aquel momento cubaneo. el bullying se combatía Exacto, con con otro bullying. otro bullying más. Con otro bullying. Y yo decía, pero aquello me dolía tanto, ¿sabes? Porque yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo no encajo? Y me costaba mucho encajar. Siempre me fue muy difícil hacer amigos porque a mí me gustaba como esa parte del contacto con la gente, estar de cierta forma en la palestra pública, y no siempre la gente se alinea con eso, ¿sabes? A veces la gente repele a alguien que tiene diferente forma de pensar. Entonces yo por alguna razón no, luego se sentaban a hablar conmigo y íbamos a contar chisme y eso, pero a mí no me salía, como que yo no me sentía cómoda en eso. Entonces yo me iba, como que estaba un poquito sola, la verdad, y pasé un poquito por ahí, un poquito triste esa parte de mi adolescencia. Una estaba etapa un poquito difícil. sola, mucha rebeldía, porque un día me cansé. Un día me cansé y dije, ya no más bullying, y entonces me empecé a oír rock, imagínate. Y por ahí, por esa música, descargaba todo y ya me dejaron tranquila. Dijeron, bueno, ya no es la muchachita que se pone la falda por acá, la matadita de la escuela, la que se siente en la primera fila, la que, ay no, qué aburrida, no tiene nada que... Entonces, ¿yo qué podía hablar? Si me encantaba leer. Y luego, la gente que no quería hablar de eso. Y bueno, fue complejo, pero bonito. Siempre hay que verle a la vida lo bonito. Porque yo creo que cada cosa que nos tira en la vida depende mucho de la mentalidad. O sea, ¿qué podemos aprender de eso? Y de cada cosa que yo he vivido en la vida, lo que no aprendí en ese momento, hoy entiendo que pasó por algo bueno. Porque algo tenía que dejarme, un mensaje positivo, un aprendizaje tenía que dejarme. Así es, la vida es de eso, de darse cuenta que hasta los momentos malos enseñan, impulsan y hacen que uno logre convertirse en lo que es. Milena, te quería preguntar cómo se vence el bullying o cómo se vence esa etapa difícil, porque yo también la pasé. Evidentemente tuve que desarrollar mis propias herramientas, pero bueno, quería preguntarte cómo la venciste tú. Porque a lo mejor hay alguien que lo está viviendo y piensa que es el final y que no puede superar, si no va a poder ser. Y la verdad es una etapa y se puede vencer. ¿Cómo se vence el bullying o cómo se vence esa etapa difícil donde uno siente que no encaja? Mira, fíjate qué pregunta tan interesante, ¿eh? Yo recuerdo que yo tenía, cuando estaba en la vocacional de Holguín, IPBC es una vocacional, una escuela que es ciertamente un poco de privilegios porque tienes que hacer un examen de actitud y de ingreso primero de ingreso para poder estar en esa escuela, y luego para mantenerte tienes que mantener ciertas calificaciones para poder pasar tu estancia ahí. A mí me tocó estar en Holguín, en IPBC, Instituto Preuniversitario de Ciencias Exactas, todavía me acuerdo, como si fuera hoy. Y tengo una amiga especial que hasta hoy conservo, y la verdad que si vuelvo al Holguín me gustaría visitarla porque fue alguien fundamental para esto. Yo cuando la conocí, yo estaba en el boom del bullying, ¿sabes? En el ojo del huracán. Sí, de verdad, o sea, era algo que yo lloraba, porque yo decía, no puede ser, o sea, que yo no encaje, que yo no tengo una amiga, o sea, qué malo tengo yo. Porque uno siempre, ¿sabes? Los amigos son tu vitamina. Entonces tú vas a ser el resultado de las 5 personas de las que te rodees. Y entonces hay que ver bien quién está a nuestro alrededor. Si es alguien positivo, mira, te va a catapultar. Pero si es alguien negativo, yo sentía que tenía las 5 personas, pero negativas, que me tenían ahí en el hueco, en el hoyo. Y yo conocí a esa muchacha, se llama Inara, y ojalá y en algún momento pueda ver
este podcast para decirle gracias a Ainara porque tú fuiste una parte importantísima en mi vida. Siempre te voy a agradecer el que haya sido mi amiga. Bueno, te voy a platicar muy rápido. Ella se acercó a mí, ella se dio cuenta que cómo estaba la situación, todo, ¿no? Y yo era de estas niñas que ni siquiera había ido a siquiera una fiesta. O sea, yo era literal de la, como decíamos, estudio, la matadita. Sí, la puntualita, la matadita, ponte la falda por acá abajo. No, aquello era tremendo. Y yo la conocí y ella empezó a decir, a ver, Melman, ven acá. Y la gente se empezó a reír. Te hago el cuento corto, yo no sabía quién era Melman. Apenas me vengo a enterar que Melman es la jirafa de Madagascar. Pero fíjate en qué mundo yo vivía, que yo ni siquiera sabía quién era Melman. Y ellos y yo estaban a otro nivel, viendo películas. Tú sabes que allá en Cuba todo se filtra. Y aunque no había mucho internet ni nada, pero la gente conseguía por el paquete, había muchas maneras de ver películas y series y cosas que normalmente no podíamos hacerlo. Y ella me decía, oye Melman, ven acá. Y la gente muerte la risa. Ay, Melman. O sea, coordinaba como que soy amiga, entre comillas, de ustedes. Pero fíjate que ella hacía algo interesante. Yo al principio decía, bueno, esta es una más del bando, ¿no? Pensaba yo. Pero después se acercaba a mí y me decía, oye, ¿qué vas a hacer? Vamos a comer, vamos a esto, vamos a lo otro. Oye, no, estás estudiando. No, estoy estudiando. Le decía, no, ¿cuál estudiando? Vamos a ir al parque. Tú necesitas distraerte, te pasaste todo el día estudiando, me decía. Y yo decía, bueno, ¿es mi amiga o es mi enemiga? ¿Cómo le hago? Y fíjate que después yo entendí algo, o sea, yo me fui acostumbrando a que eso no era tan, o sea, que cuando ella lo fue normalizando, pero de un modo más tranquilo, porque el otro bullying era de agarrarme mis cosas, de yo estaba dormida y me amarraban aquí las manos, de me ponían pasta aquí, luego yo amanecía con pasta aquí, o sea, me llenaban de periódicos, era un bullying un poco más agresivo, sí, ¿sabes? Llegaban a tocar, o sea, a invadir esa parte de ya tocar, de cierto modo invadir tu espacio privado, es correcto. Pero ella lo hacía desde la palabra, ¿sabes? Ella empezó como a normalizar, me decía, oye, Melman, ve acá. Y yo como no sabía quién era Melman, pues yo decía, ¿quién sabe, no? ¿Quién es ese? Y entonces ya yo iba con ella y luego, pero yo me di cuenta, yo dije, pero sí es mi amiga. Porque desde que ella lo hace, nadie más se ha atrevido a hacer, o sea, otras cosas. Y te voy a ser honesta. Un día me cansé y amanecí así y dije, a ver, ¿quién fue? Ah, fuiste tú. Agarré de los moños, bajé. ¿Quién más fue? Ah, fuiste tú. Ahí sí me dieron por acá una gigantona grande, pero desde ese día, o sea, dos cosas. Una, mi amiga que me enseñó que mientras no invadan mi espacio personal y ya se vayan a extremos, esos pensamientos son de cada persona. O sea, mientras yo no deje que esos pensamientos influyan en mí, eso es de cada persona. Trae una mochila de cosas. Puede traer basura o puede traer cosas buenas. Si tú decides que la basura de otro, es como cuando vas en un barco. Si tú decides que ese barco se contamine, es tu barco, es tu decisión. Si tú decides que ese barco va a ir a buen estribo, que ese barco va a ir navegando y en el mar siempre va a haber basura, pero esa basura tú no la dejas entrar a tu barco porque tú eres el capitán de tu barco, entonces por ahí es. Y eso fue lo que, o sea, ella me enseñó a que eso era su opinión. Fíjate, mi amiga me enseñó desde el dolor de yo pensar cómo tú eres mi amiga y vas a ser la instrumentadora del bullying, ¿no? Hasta yo entender que, o sea, y la parte de cuando ya se metieron con mi espacio íntimo lo tuve que resolver. Sí, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se resolvía el bullying? A la antigüita, ¿sí? Entonces, un día, ya para cerrarte un poquito este tema, porque hay muchas cosas, pero un día ella termina a mí me da varicela en plena examen
Imagínate, mira, yo quería periodismo, turismo y lengua inglesa. Eran mis 3 opciones en ese orden. Yo decía, periodismo probablemente no lo logre porque es muy disputado, porque tiene seguramente turismo o lengua inglesa. Con cualquiera de las 2 estoy feliz, pero ella la mentalidad. Y me ingresaron ahí porque o me iba a mi casa o no perdía los exámenes de ingreso. Ahí estaba yo ingresada en el hospital del PPC. Y ella llega y me dice, Mailena, sacaste 195. La única que me fue a ver, yo le dije, no vengas porque te vas a contagiar, a ti no te ha dado varicela. Y fue la única que me fue a ver. Yo dije, esto es un amigo. Así es. Porque si nada más te quieren en las buenas, no, o sea, quédate con quien crea en ti, en tus malos momentos, con quien crea en ti, en que tú ya lo lograste, aunque no lo hayas logrado, ¿sabes? Con quien tenga la certeza que tú ya lo lograste, te anime, te inspire antes de que lo logres. Porque cuando lo logres, todos van a estar. Y ella llegó y me dijo, sacaste 195, no me abraces, que se te pega. Yo ya estaba en el proceso de que se pegaba, literal, ya se estaba quitando la varicela. No. Y dice, ¿qué me importa eso? Sacaste los 100 tuyos, los 95 míos, me dice. Gracias, Mailena, me dice. O sea, yo básicamente le ayudaba, porque ella era muy mala para estudiar. Y hoy es una de las grandes ella se hizo contadora y atiende toda la parte de polo pesquero de Holguín. Ella es la contadora principal de todo el polo turístico pesquero de Holguín. O sea, se hizo y me dijo, gracias, Mailena. Y yo tengo más que agradecerte a ti que tú a mí, de verdad. Qué padre, Mailena. Oye, estudiaste la carrera de periodismo, porque ya lo estuvimos platicando fuera de cámara. Así es. ¿Por qué periodismo? Mira, yo sentía, yo quiero vivir una vida con propósito. Y yo creo que algo que es difícil, yo siempre le pido a Dios que me ayude a encontrar mi propósito de vida. Cuando yo estaba en Cuba, yo pedía dinero. Es curioso, porque yo le pedía a Dios, yo tenía una relación particular con Dios. Yo no iba mucho a la iglesia, pero yo cuando le pedí algo a Dios, yo decía, mándame dinero. O sea, Dios mío, yo quiero dinero. Y hoy yo le digo, Dios mío, gracias por darme la salud que tengo y ayúdame a encontrar mi propósito de vida. Entonces cambió mi forma de rezar. Y el periodismo, a mí, yo hacía en Mayarí, hay personalidades, o sea, está Jorge Tito Cabreja Rondón, que es el director de la Orquesta Taínos de Mayarí, una de las grandes orquestas de son de Cuba. Él decidió quedarse en Mayarí, pero ha ido a varias partes del mundo. O sea, estuve entrevistando a Cremata, el director de la Colmenita de Cuba. Tengo a médicos que pasaron toda su vida en Mayarí. Entonces yo quería eso. ¿Sabes? Yo quería llegar a la gente, yo quería tocar corazones, yo quería darle voz a quien tenía mucho que decir, quería inspirar con mi contenido y también hice una tesis de periodismo económico cuando en Cuba no hay economía. No sabes cómo me costó. Tuve que ir a La Habana, a la universidad, e intentar entrevistar a Ariel Terrero, un periodista económico. O sea, fue muy difícil terminar esa tesis, por la que luego estuve en el Instituto Internacional de Periodismo dando una conferencia de la misma tesis. Era la primera investigación en Cuba que se hacía de periodismo económico. Y después de eso, bueno, surgieron otras, porque justo, ¿cómo haces una tesis en un país donde no hay economía? Ajá, entonces estaba complejo, pero yo quería eso, ¿sabes? Yo quería desde una mirada crítica incluso, porque me especialicé más en los comentarios críticos. Era una persona, te voy a decir una cosa, yo de cierto modo, no sé si porque estaba en un pueblo, hacía un periodismo investigativo, un poco crítico. Hay una obra en Mayarí que se llama Vitirí, un hotel donde han estado hospedados Fran Fernández, donde estuvo en su momento fue esta famosa cantante de Buenavista Social Club, ¿cómo se llama? Omar Aportuondo. Entonces ellos estuvieron ahí y fueron los que donaron parte de dinero para que se reconstruyera ese hotel. Y yo hice una investigación sobre eso porque la obra la obra no despegaba y tuve la fortuna de estar y conocer al maestro Fran Fernández, a Omar Aportuondo. O sea, fue lindo, ¿sabes? Pero siento que nunca me limité ni me autocensuré.
Ajá. Entonces tuve algo importante, tuve un equipo ahí en Mayarí que fue bastante, me ayudó bastante a que esos trabajos salieran, porque algo importante, investigaba. Pero te voy a decir una cosa, me decía luego mi jefa, a ti los jefes te tienen odio, a ti los jefes no te quieren ver, dice. Pero bueno, investigaba. Entonces era difícil que pudieran decir, no vas a hacer algo porque lo investigaba. No sé si hubiera estado en otra parte de Cuba, si hubiera sido así. Pero te digo, yo dije lo que quería decir. Siempre era bastante, me gustaba hacer ese periodismo de investigación, ese periodismo crítico que hablaba sobre la realidad. En aquel momento, pues la realidad de mi pueblo. Y bueno, fue bonito. Fue complejo porque tenía que investigar mucho, pero paralelo a eso también viví otras cosas ya personales, a punto de que en algún momento de mi vida tuve una situación familiar, temas familiares de la casa donde vivíamos, tuve una demanda y me encerraron por un día. O sea, por varias horas. ¿Cómo fue ese proceso? Estuve en una celda. Me liberaron inmediatamente, por supuesto. Bueno, tuve una demanda por decir, de coacción, de que no quería que una persona entrara a la casa. El que es que fue la persona que me crió básicamente, hizo una demanda contra mi mamá y también yo estuve ahí también en ese tema. Y una vez fui a la policía a mi trabajo, me dijo, es que tienes que declarar. La verdad, miren, algo importante, uno debe de, como dicen, el desconocimiento no te exime de la culpa y hay siempre que informarse y preguntar. Entonces yo estaba tan enfocada en mi trabajo, viviendo toda esa parte personal también un poco compleja, que a mí se me olvidó un poco informarme de esos procesos, cómo eran, preguntar. Y es curioso porque me dijeron, ¿tienes una demanda? Tienes que ir a declarar. Y yo, sí, pero aguántame. Yo le dije al policía, aguántame un momento. Tengo un evento que tengo que cubrir en media hora. Terminando, voy para allá. El oficial lo tomó como un desacato y entonces yo tuve que ir con el que representaba la UPEP de los periodistas en ese momento porque estaba en mi trabajo y él fue conmigo, me tomaron una declaración y le dije, oiga, pero es que yo tengo que ir a mi evento. No, tú no te puedes ir de aquí ahora. Lo tomó como un segundo desacato y me encerraron unas horas. Entonces, cosas que te digo, o sea, uno también tiene que ver esa parte. Hay que tener un poquito también como de sentido común y cosas así. Te quería preguntar, Milena, antes de irnos, seguir avanzando, ajá, ¿cómo investiga o cómo investigaba un periodista en las condiciones que sabemos que hay en Cuba y que habían? Fíjate, la pregunta va enfocada a tu realidad en aquel momento y me gustaría que fuera profunda, que visualizara o que nos pusieras en contexto cómo era tu trabajo para realmente hacer un buen trabajo en aquel momento y no una pregunta que sea tan plana, porque ya hay muchas cosas que sabemos de Cuba. Hay mucha escasez, hay mucha censura, hay muchos temas. Pero dentro de tu perspectiva me gustaría que nos llevaras ahí, a cómo llevabas tú el día a día siendo periodista, haciendo un trabajo de investigación y también viviendo en Mayarí, en el oriente de Cuba, y queriendo hacer un trabajo bien profesional. Bueno, mira, te voy a hablar sobre esta experiencia que me pasó una vez. Una vez me dicen, tienes que ir a cubrir un tema, están botando latas de sardina en un almacén y huele muy feo, la gente ya se quejó, tienes que ir a cubrir esa nota. Esa información. Yo llego con el jefe de almacén y llega, cierra su puerta y me dice, siéntate. Y me dice, bueno, como tú sabes, aquí, mira, te voy a decir algo, pero esto no lo saques en la radio. Fue cuando sí que yo me quedé, ¿cómo? Pero no le dije nada, déjame ver. O sea, un poco, mira, las cosas que te van pasando te enseñan o sea, todo pasa por algo, ¿no? Y las cosas que me fueron pasando me fueron a enseñar un poco a medir, tener un poco de esperar, a ver qué me va a decir, no sé qué me va a decir, que no pueda sacar en la radio. Primero lo dejo hablar y luego veo y decido, ¿no? Entonces me dice, mira, te voy a decir algo, pero esto no lo grabes, esto no lo saques en la radio. Mira, lo que pasa aquí es que
sí llegaron varias latas de sardinas y algunas estaban echadas a perder, eran para la tienda y eso, pero nosotros decidimos las que estaban buenas repartirlas entre los jefes del consejo de la administración, pero esto no lo pongo en la radio, ojo. Yo me quedé así, yo dije, bueno, y ese olor que siente la gente es porque tuvimos que botar las otras. ¿Qué tú hubieras hecho? Estaban echadas a perder, Y yo dije, y yo dije, muchas gracias. Nunca le dije, no lo voy a sacar en la radio, sí lo voy a sacar en la radio. Digo, muchas gracias por su tiempo, su dedicación. Llegué a la emisora, hice mi comentario ya con las herramientas que había conseguido de la tesis, que era experimental. Nadie había hecho una tesis de eso en Cuba, fue la primera tesis que se hizo, y ahí yo puse varias cosas, una estructura para poder hacer un comentario de investigación de un tema determinado. Por ejemplo, análisis del aspecto, entrevistas a los implicados, conclusiones e información adicional para complementar. O sea, yo ya tenía como un guión de las partes en que se estructuraba ese comentario. Entonces yo ya tenía la versión de la gente, tenía la versión de él, tenía la versión de los trabajadores, y yo llegué con todo eso, hice mi comentario y se lo enseñé a mi jefa de informativo. Maile, ¿y si eso pasó? Y le digo, sí. Me dijo, y yo lo fui a grabar. Ella nunca me dijo, tú sácalo o no lo saques. ¿Sabes qué me dijo? Está bien, Mailena. Está bien. Yo me fui a grabar y al otro día la bomba explotó. Todo el mundo se enteró de lo que había pasado con esas latas. Y desde entonces ya era como que me tenían, no sé si respeto, no sé si odio, no sé si miedo, de que no me dejé, ¿sabes? O sea, no, yo digo, a ver, el único compromiso que yo tenía era con la información, no con ninguna persona en particular. Porque cuando uno es periodista, y es periodista de corazón, de vocación, de pasión, tu compromiso es con la noticia, con la información, no es con una persona en particular. Porque aquello no era un comercial, no era una publicidad, o sea, yo estaba haciendo mi trabajo. Y eso que me dijera, esto no lo publique en la radio, yo dije, no, ¿cómo que no? Y desde ese entonces sí, todo cambió. Tengo compañeros que actualmente me dicen, Mailena, desde que tú no haces, mira, el comentario del PAN, mira el bitirí, mira esto, mira lo otro, mira. Porque de cierto modo, pues nos convertimos con mucho cariño. Luego la gente iba y decía, me gusta el trabajo que haces. Y aquello nunca me lo creí, porque yo lo hacía de corazón, lo hacía por pasión. Pero era tan bonito que la gente todos los días esperaba ese programa para escuchar qué iban a decir. Y yo trataba de darle, no sé, yo trataba desde mi trabajo dar como cierta esperanza. Yo decía, si no tenemos nada, hay que apalancarnos de que algo está mal y hay que resolverlo, y hay que comprometer a la gente a resolverlo, porque la gente merece algo mejor, porque los cubanos somos buenos, ¿sabes? Somos buenos, somos muy resilientes, somos gente emprendedora, que ¿sabes qué? Que lo único que nos hizo falta fue una realidad distinta a la que hemos vivido por más de 60 años. Fue lo único que nos ha hecho falta. Milena, ¿hubo algún momento en tu etapa como periodista donde empezaste a cuestionarte como que ese no era el futuro o el sueño que tú querías, básicamente? Sabes que sí, y te voy a decir dónde. Yo, esa parte cubría mi espíritu, pero también necesitaba pagar las cuentas. O sea, sí, la parte de hacer un periodismo con pasión alimentaba mi espíritu, pero me hacían falta pagar las cuentas, me hacían falta llegar a mi casa y tener al menos un balance donde pudiera estar cómoda, al menos una silla de cabillas, pero que tuviera un cojín, y eso costaba dinero. Entonces, yo cobraba 500 pesos. En ese momento, te estoy hablando de hace 11 años, en Cuba habían 3 salarios muy buenos, el del militar, el del médico y el del periodista. Yo tenía uno de los 3, pero imagínate tú, $20 en aquel momento, 25 dólares estadounidenses, 500 pesos para un mes. El mes tiene 30 días, dividiéndolo entre 25 dólares entre 30 días no alcanza $1 por día. Y te estoy hablando de que yo tenía que decir, bueno, me compro un bocadito que costaba 2 pesos en la tienda,
o mejor trato de reunir 6 pesos para comprar una libra de chícharo. No, compro una libra de chícharo. Y yo estaba en la calle con hambre, haciendo mi pasión, pero con mucha hambre. Entonces yo decía, no, pero, o sea, había días que agua y pues yo decía, ay, Dios mío, dame fuerza, porque tenía hambre literal, Enrique. Entonces, en ese momento yo me debatí y yo dije, algo está mal, porque no puede ser que yo sea una profesionista y a mí no me alcance mi salario para yo poder cubrir mis necesidades básicas. No te estoy hablando de lujos, no te estoy hablando... Y que se vale de vez en cuando, ¿eh? Se vale también un lujo, obvio, una sí. comida en un restaurante, y no te estoy hablando de eso, ¿eh? Te estoy hablando de comprarme un jabón, de comprarme un aceite, de echarle mayonesa al pan, y no, si bien me iba, comprarme un pan de más que el que daban en la bodega, si bien me iba. Y no vamos a hablar de echarle ajo y echarle aceite, porque eso era otro lujo para mí, ¿no? Al pan. Te estoy hablando del pan solo. Entonces, sí, o sea, sí fue un choque y yo dije, no, algo no está bien, porque no puede ser, o sea, no vivimos, o sea, vivimos de nuestra pasión, pero nuestra pasión tiene que darnos, tiene que proporcionar, o sea, nuestra pasión, cuando tú haces tu pasión no trabajas. ¿Sabes? Es tu pasión. Pero eso, finalmente, ese esfuerzo que tú le pones a tu pasión, que se termina convirtiendo en un trabajo, tiene que retornarte algo. Entonces a mí no me retornaba, la verdad. Yo tenía que escribir programas aparte del salario que ganaba porque no me alcanzaba y tenía que ser emprendedora y ponerme a arreglar uñas. Luego llegaba del trabajo y tenía gente esperándome para arreglar uñas porque a mí no me alcanzaba. O sea, yo no vivía con 500 pesos. Cuéntame de esa parte del emprendimiento. ¿Tuviste el emprendimiento de las uñas en Cuba? Correcto, Cuéntame un poco. correcto. Mira, yo me dedicaba a arreglar uñas. Ni siquiera sabía cómo, o sea, te ¿Cómo cuento. nació la idea? ¿Cómo nació? Te cuento. Yo tenía unos pomitos de pintura porque otra cosa, me puse a vender un poquito de ropa y eso que ya no, y luego la vendí en el trabajo. Ajá, la ropa que ya no me iba quedando, porque tenía una vecina que le traían ropa de Estados Unidos y ella me las vendía barata. Entonces, cuando a mí ya no me quedaban o quería, yo la vendía en el trabajo todavía a buen precio, entonces me compré 2 o 3 pomitos de pintura y con esos empecé, porque mi mamá arreglaba uñas. Y ella siempre fue emprendedora, ella arreglaba uñas, vendía Pru, no sé si te acuerdas Sí, de la el raíz Pru. de India, el Sí, Pru, sí, el vendía Pru. natillas, tenía fila en la casa. Ella siempre fue emprendedora, ajá, por el tema que te comenté de su salud y eso, ella duraba poco, o sea, pasó un curso de asistente de enfermería, pero no se mantenía en los trabajos porque era un asma muy recurrente, o sea, Sí. de verdad, muy, muy molesta esa situación. Ella decidió ser emprendedora y ella vendía de todo un poco, lo que apareciera. Así es. Me daba y luego hacía cremitas, yo le iba a vender, tocaba puertas con los vecinos, ¿quieren cremitas? Y nos acabamos las cremitas, los turrones, todo lo que ella hacía para vender. Yo recuerdo mucho eso. Y yo dije, bueno, ya, empecé a pintar uñas porque tenía 2, 3 pomitos de pintura, luego tenía una prima que venía que vivía en España, en Chile, entonces ellas pintaban uñas y ya se me prendió el foco. Yo dije, yo tengo que buscar dinero porque no me alcanza, entonces tengo que buscar otras alternativas. Y entonces eso, ¿qué pasó? Luego empecé con poquito, 2 o 3 pomitos de pintura, pero eran bonitos, unos rojos, y a la gente le gustó. Y entonces ya no me decían, oye, te hace falta más colores y eso. Y me esperaban, ¿a qué hora sale? No, a las 6. Y ahí me esperaban, yo llegaba, periodismo y a pintar uñas, ¿no? Así es. Entonces me esperaban. ¿Cómo te fue en esa etapa? Mira, fue bonito porque fue algo nuevo. Ajá, entonces, aparte, pasé un curso de servicio gastronómico en algo que se llamaba ya la Asociación Culinaria, que es una organización no gubernamental, la presidenta de la asociación, amiga de mi mamá. Entonces, pasé un curso ahí y en ese curso yo aprendí a atender a la gente, a servir mesas. ¿Qué hacía? Tenía prácticas, me salía un poco de trabajar, como tenía horario libre, no tenía eventos, me salía le pedía permiso a mi jefa, 45 minutos, 1 hora, y ahí estaba yo atendiendo mesas en el Bitirí. O atendiendo mesas en el Puente, en el restaurante El Puente, un restaurante que hay allá en Mayarí, que se hizo el puente porque pasa el río por abajo. O sea, músico, poeta y loca. Había que hacerlo porque no te alcanzaba. Y algo que me ayudó mucho en ese negocio de las uñas fue ya cuando conocí a mi esposo, o sea, él me empezó a ayudar a que más colores, más esto, más lo otro. Y entre la ropita que vendía, el periodismo, los programas que escribía, que eso era parte para ganar más dinero, y así me la llevé. Y el tiempo
tiempo de arreglar uñas, así me la llevé. Me gustaba mucho porque a la gente le gustaba. Sí, ponerse bonita. Las cubanas siempre han sido bien pretenciosas. Es correcto. Y también muy emprendedoras, aunque en aquel momento no se utilizaba esa palabra. No, se decía más luchadora. Exactamente, éramos luchador. Manicuri, tú sabes. Manicuri era la palabra que le empleaba. Exactamente. Y luego andaba yo consiguiendo que estrellita, que cosita, que para ponerle las uñas y así, ¿no? Para diversificar. Sí. Porque el cliente ya quería más cosas. Ahí me platicaste que conociste a tu esposo en aquel tiempo. Entonces vamos a extrapolarnos ahí. Ajá. Tu esposo es mexicano. Correcto. ¿Cómo se conocieron? Bueno, mira, esto es algo que en mi canal de YouTube conté algo así por encimita, pero bueno, aquí está para no hacerte el cuento corto, para no hacerte el cuento largo. Yo tenía internet, era de las pocas privilegiadas en Cuba que tenía internet en ese momento por mi trabajo, ¿sabes? Un internet finalmente un poco limitado, revisado, o sea, administrada las redes para ver qué llega, qué no, pero finalmente tenía internet. Y mi esposo siempre había querido ir a Cuba, ajá. No por mí, sino porque lo que pasa es que mi suegro, que ya falleció, que en paz descanse, a él le gustaba Bienvenido Granda, le gustaba Mike Lauren, entonces Damaso Pérez Prado, ¿sabes qué? Damaso Pérez Prado es cubano, ajá. Entonces a él le gustaba todo eso, Benny Moré, o sea, la danza, sí, la canción del Politécnico que canta Damaso Pérez Prado es un cubano, nuestro orgullo cubano, pero haciendo historia aquí en México. Entonces, Benny Moré, entonces, mi suegro estaba fascinado con la música cubana, entonces también por añadidura, también a mi esposo le estaba dando curiosidad por ir a Cuba, pero como un mexicano y una cubana de un pueblo de Cuba, porque nosotros le decimos que si el mundo fuéramos el ojo de, o sea, lo último porque está súper alejado, ¿sabes? Mayarí de Cuba, como tal. Y entonces, en ese momento, ¿cómo nos conocemos? Bueno, yo tengo a una compañera que es paisana, mayaricera, que está casado con un compañero de trabajo de mi esposo, ajá. Y entonces ella cada rato me decía, oye, salía muy caro en ese tiempo las llamadas, todo salía muy caro, había una tarjetita y eran 100 y tantos pesos que había que pagar, ajá. Entonces ella me decía, oye, un favor, pasa por la casa y dile a mi mamá tal cosa, oye, un favor, pasa por la casa. Me quedaba de camino, Enrique, entonces yo digo, sin problema. Y un día de esto, por referencia, le platica, ¿sabes? La compañera, la paisana, le platica a su esposo y su esposo le platica a mi esposo. Oye, mira, tenemos una muchacha que es amiga de mi esposa, que es mayaricera. ¿Quieres ir a Cuba? Ella te puede, ¿sabes? Te puede decir lugares así. Y empezamos a comunicarnos así por Facebook. Por Facebook. Por Messenger, porque no era que yo tenía WhatsApp ni nada. Y así fue fluyendo la comunicación. Hablábamos de todo menos de una pareja, ¿eh? O sea, hablábamos de muchas cosas. Plan amigos. Cuba. Ajá, era un plan, aparte no lo conocía. Yo dije, yo no lo conozco, no sé quién eres. Y hasta que se dio el primer encuentro. Pero fíjate, te voy a decir una cosa. Cuando tú conoces a alguien, tú sientes algo, ¿sabes? Es un clic, algo que tú dices, esta persona me agrada, me gusta, eso se siente. Yo creo mucho en eso, en esa intuición. Si yo no siento eso con alguien, no se da. O sea, exactamente, no se da. Y yo sentí eso desde la primera vez que yo vi a mi esposo. ¿Cuál fue la primera vez, Milena, que sentiste que tu vida podría ser más grande de la realidad que estabas viviendo ya en Cuba y ya te visualizaste el salir de ahí, el migrar? ¿Pensaste en migrar? Te voy a decir algo, yo nunca pensé en migrar de Cuba. Es algo curioso, yo me veía siendo una periodista exitosa, eso sí, haciendo mi pasión, pero vivir en otro país, ¿no? Nunca me imaginé vivir en otro país, porque yo decía, bueno, si yo soy una periodista exitosa, escritora y así, y yo puedo realizarme, ¿qué necesito ir a buscar a otro país que ya no tengan el mío? ¿Pero qué crees? La vida, Dios tiene
el universo, en lo que tú creas, las energías tienen cosas... propósitos exacto, propósitos, cosas que tú no manejas, que están fuera de tu control. Y esto se dio. Y algo que sí yo me di cuenta que ya aquello me quedaba chiquito en el aspecto de que yo no me empecé a sentir, o sea, yo sentía que algo me faltaba, ¿sabes? Yo quería una familia, Enrique, yo ya tenía 26 años y mis amigos, todos se habían casado. Me decían, ¿tú para cuándo? Tú sabes cómo es la presión social. Pero es que yo no encontraba a nadie, ¿sabes? Con el que yo quisiera. Es que eso no es por presión social. Entonces, si tú estás viendo este podcast, de verdad, quédate con alguien que te ayude a crecer, que sea tu compañero de vida, que sea tu amigo, tu pareja, tu amante, y no dejes que la presión social interceda en tus decisiones. Tú eres un ser maravilloso y tienes un gran propósito en este mundo, y seguramente hay otra persona que empata con eso y que es tu otra mitad y esté en algún lugar esperando, pero si tú te desesperas, puede ser que no llegue, ¿sabes? Entonces, tu momento es perfecto y en el momento perfecto llegará la persona perfecta. Entonces, ¿en qué momento exacto, Milena? ¿O fue algún tipo de situación o alguna conversación que tuviste que ya te replanteaste luego que acabas de decir que no tenías pensado salir de Cuba, pero que hizo cambiar eso? Mira, es que yo te voy a ser honesta, a mí me encanta mi gente de Cuba. ¿Sabes? El carisma, lo que son de luchadores, de lo que no hay lo inventan. A mí me encanta eso de que no se ponen excusas. Ellos no se ponen excusas, ellos toman acción. Pero hay algo que no me gustaba de como tal de una pareja, ¿sabes? Para una pareja cubana, y es que el cubano es de, no, pues vamos a juntarnos. Ahí tengo una casa, 4 puercos, y yo quería algo más, ¿sabes? Yo quería una persona exactamente un poco más sólido, una persona con la que yo pudiera tener una conversación más allá de qué tengo para ofrecerte materialmente hablando. Yo quería que me ofrecieran, ¿sabes? Otra visión, que pudiera tener exactamente. Yo quería un hogar y un compañero de vida con el que yo pudiera hablar de planes y sueños. Y no solo de tengo una casa con 4 puercos y ya, ¿no? Y vamos a juntarnos. Yo quería algo diferente. Y en ese momento, la verdad es que, te digo, me dio mucho miedo. ¿Sabes, Enrique, cuándo a mí me dio miedo? Cuando a mí me dieron la visa, que hicimos todo el proceso, llamé a mi mamá y le dije, mami, me dieron la visa. Me colgó el teléfono. Y empezó a llorar, Enrique. Pero yo estaba tan emocionada porque yo llevaba meses. Nosotros tuvimos una historia de amor muy linda porque mi esposo me escribía cartas con su letra, puño y letra, que eso ya está exótico, difícil de encontrar. Dificilísimo. Sí. Pero aquí en México sí hay esa cultura, o sea, sí. Nosotros es allá... que somos muy románticos. Bueno, no somos tan románticos en ese sentido. No, tú sabes que somos allá más solo ven como que es cheo o algo así. Pero aquí en México sí hay una cultura más de romanticismo, sí. Hay mucha gente que le gusta todo ese trato, mi esposo las flores, me ganó con el detalle, flores, rosas, para que te diga, con los detalles. Literal. Y yo sentía felicidad, pero digo, qué difícil fue para mi mamá, ¿no? Su hija se le iba, pero yo no entendía eso porque yo estaba tan eufórica, tan feliz, y cuando yo me subí en un avión que la gente decía, gracias, muy amable, yo dije, ya entiendo que estoy saliendo de Cuba. O sea, ya me empezó a dar porque tú sabes que los mexicanos desde chiquitos tienen una cultura de que se enseña mucho a pedir por favor las cosas, gracias, muy amable. Y entonces son cosas que tú sabes que nosotros somos de pocas palabras. Cógeme eso ahí. ¿Cómo fue ese impacto? Porque ahí viene un choque cultural cuando uno llega a México, que empieza a notar todas esas formalidades, sí. Aparte de todo lo que uno ya desde que llega al aeropuerto ya sí. Cambió el mundo. No, cuéntame de ese momento en el que aterrizas en México. Ajá. ¿Cómo fue exactamente ese impacto? Oye, yo sentí una cosa aquí en el estómago que yo dije, ay Dios mío, esto es real. O sea, yo no me había dado cuenta, yo en mi euforia de que iba a ver a mi esposo, yo no me había dado cuenta, Enrique, lo que yo estaba haciendo. Yo me había salido de mi país, iba a empezar una vida en otro país donde yo no sabía absolutamente nada, donde solamente conocía a mi esposo y donde iba a empezar de abajo.
De cero. De cero. Sí traía unos conocimientos que probablemente me podrían servir para algo, pero ¿qué crees? En otro país y luego una de las 10 ciudades más grandes del mundo, Ciudad de México. No llegaba a cualquier lugar. Entonces yo decía, no llegabas a Mérida, sí, no, o sea, con todo el respeto de esos lugares que dicen que son muy lindos y ojalá tenga el gusto de conocer un día, pero me tocó por azares del destino llegar a Ciudad de México. Y yo sentí una cosa aquí en el estómago y dije, esto es real. Y no era que el avión estaba aterrizando, era mí, yo sentí miedo, literal. ¿Qué no te esperabas? Fíjate, ¿qué no te esperabas de la Ciudad de México o de México en general cuando llegaste? Mira, en primer lugar, no me esperaba que fuera tan grande. Te voy a decir algo. Nosotros veíamos en Cuba las películas de Cantinflas, veíamos en Cuba las películas de mariachi. La imagen mental que yo tenía de México era de la gente con caballos, con sombreros charros, en las cantinas, y que básicamente no, o sea... como por ejemplo, yo veía a Cantinflas como el barrendero y yo decía, bueno, en México habrán 2 o 3 familias acomodadas, adineradas y el resto es tipo Cantinflas. Esa era la idea que yo me hacía por las famosas películas del cine de oro mexicano, que era lo que nos llegaba a nosotros, y no me esperaba que todo el mundo no andara vestido de charro. Yo dije, cuando yo llegue a México, me voy a encontrar a la gente en caballo, con sombrero charro, o sea, ese fue mi primer choque. Yo dije, wow, ¿esto es México? México es muy desarrollado. El primer impacto mental. Y yo dije, y la gente no se viste así. Yo dije, la gente no se viste así como Cantinflas, hay de todo, o sea, es un gran país, ¿sabes? Otra cosa que no me esperaba era que la gente fuera tan amable. Yo decía, o sea, para pedirme, ¿sabes que en Cuba es con permiso? Y ya. ¿No? Sí, o sea, apártate, pasa, y ya. Pero aquí era de, por favor, ¿me permite pasar? Y cuando, claro, adelante, gracias. O sea, esa amabilidad, yo verdaderamente no estaba acostumbrada a que tuviera tanta amabilidad, a que la gente se tratara así. Por favor, sería tan amable. Otra cosa que no me esperaba es que no habláramos el mismo idioma. Déjame ver si me explico. Nosotros tenemos una especial manera de hablar. Ya sabes que, por ejemplo, en Santiago hablamos con la L y se dice consolte. Pero en La Habana se habla con la J y se dice caspón. Entonces, que el tamal se le dice hallaca en Santiago y nosotros en Holguín lo conocemos como tamal. Ajá. Pero hay otros lugares donde dicen gachapa, imagínate tú. Y llego yo aquí a México y yo me encuentro con que la gente no habla igual. Una vez yo voy a comprar, le digo a mi esposo, oye, mi amor, tú puedes ir a comprar unas íntimas. ¿Qué es eso también? Unas íntimas, pero ¿de qué tú me estás hablando? Ay, mío, ¿eso qué es para la mujer y demás, su higiene íntima? Ah, toallas sanitarias, imagínate tú, toallas sanitarias. Ajá. Entonces, igual así, iba a pedir alguna cosa a la tienda y la gente se me quedaba así. No, es que, ¿qué es? ¿Qué? Porque aquí, sabes que se habla diferente, o sea, es el mismo idioma, pero hablamos diferente. Es curioso, en México hay más de 68 lenguas indígenas, pero el español como tal que se habla es un español diferente al que hablamos nosotros con nuestro cubaneo en Cuba. Ajá. Entonces, no esperé que hablaran diferente. Me costó bastante porque no me entendían. Otra cosa, no esperé que se escribiera diferente. Aquí se usan 2 tipos de letras. O sea, nosotros aprendimos a escribir, no sé si sería como letra de molde, así una letra en caligrafía, así que es continua. Pero aquí se escribe con la letra que es, no sé ahora mismo si es cursiva o sí, la letra... aquí la de molde. La de molde. La de molde, ajá, que separa como el inglés allá. Exactamente. Entonces, yo empecé a trabajar porque yo llegué aquí a México y yo tenía hambre de conquista, de superar mis sueños y todo, ¿no? Y entonces yo llegué aquí a México y a veces lo platico con mi esposo y nos dice, a lo mejor hubiéramos conocido más, pero yo quería trabajar. O sea,
yo quería trabajar, quería ayudarlo, porque adquirimos un departamento propio acá en México y yo decía, yo no quiero pasarme 30 años pagando eso. Claro. No, o sea, hay que trabajar para salir adelante y pagarlo en el menor tiempo posible. Y bueno, gracias a Dios, así, entonces yo tenía esa idea de apoyarlo a él, pero aparte de volver a Cuba, porque yo quería regresar a Cuba. El primer viaje. El viaje añorado, ese es el primero. Sí, el viaje añorado, ¿sabes? Quería regresar a Cuba, llevar a mi familia de vacaciones, tenía muchos sueños, muchos proyectos, y empecé a trabajar. Y empecé a trabajar, mi primer trabajo, toqué una puerta, o sea, yo tenía residencia temporal, ningún trabajo formal, serio me iba a apoyar porque yo necesitaba esperar un año para tener residencia permanente. Entonces yo dije, bueno, no importa, empiezo de abajo, o sea, es un nuevo país, de abajo, empecé a tocar puertas. Y una señora de una cocina me abrió las puertas y me dijo, ¿sabes trabajar? ¿Sabes picar cebolla? ¿Sabes cocinar? Y sabes que, Enrique, yo no sabía, mi mamá me cocinaba, yo lo que sabía era hacer periodismo. Y ¿sabes qué le dije? Le dije, aprendo rápido. Eso es muy bueno. No, le dije que no, que sí. Y me dijo, te voy a poner unos días de prueba y a ver qué tal. Y así me dio la oportunidad. Le agradezco a esa señora porque mira, ahí yo aprendí a picar cebolla, aprendí a hacer todo lo que no sabía hacer en una cocina y eso lo replicaba cuando llegaba a la casa y le cocinaba a mi esposo. Pobre mi esposa, el primer pollo que le hice estaba crudo. Me imagino. Entonces intenté hacer un mole y yo no te puedo explicar cómo quedó ese mole. Pero bueno, es tan amable, tan todo, tan comprensivo. De verdad que sí, agradezco mucho porque esto vale mucho. Pero no. O sea, ese pollo estaba crudo, ¿para qué te digo? O sea, sí. Entonces me ayudó mucho ese trabajo. O sea, me pagaban y me decían, pero te vamos a pagar 100 pesos nada más diario. Y yo dije, 100 pesos diario. Yo en Cuba ganaba 500 al mes. Aquí en una semana voy a ganar lo que en Cuba ganaba un mes. ¿De dónde soy? ¿Dónde firmo? Exacto. Y empecé ahí. Luego me decía una compañera, oye, ¿a ti no te da pena que eres periodista limpiar piso aquí en México? Porque bueno, en una cocina era Tienes una fonda. Todo. En una fonda todos hacemos todo, ¿sabes? Tú sirves mesa, tú limpias baño, tú lavas trastes. Ahí no hay diferencia de que porque tú, no. Tú haces el agua de sabor, tú preparas la comida. Todos hacemos todo. Ajá. Y me decían, ¿no te da pena que tú siendo periodista vengas a limpiar piso aquí en México? Le digo, no. Le digo, no, ¿sabes qué? No me da ninguna pena, porque yo estoy en un país nuevo, estoy empezando, estoy aprendiendo mucho, cosas que yo no sabía, que me va a servir y aparte estoy ganando dinero. Esa es la actitud verdadera cuando uno va a ser alguien grande. La gente grande empieza siendo pequeña, ahorita lo platicamos. Siempre hay un ruido que incluso el propio subconsciente o la conciencia o lo que sea que hay adentro que te habla, a veces también te juega esa trastada, porque muchas veces uno sobrepiensa o piensa cosas que dice, no te da pena esto porque tú aquello y lo otro, pero la verdad es que no. Cuando uno empieza, donde quiera, debe saber empezar de abajo, hay que saber hacerlo. Eso luego va ayudando a que uno logre grandes objetivos. Mailena, ¿extrañabas algo al principio? ¿Qué extrañabas? Mira, en primera instancia extrañaba a mi familia, ¿sabes? Extrañaba a mis hermanos, extrañaba a mi mamá, extrañaba, ¿cómo te diré? Mira, en Cuba hay una vibra que es única, ¿sabes? La gente te recibe, tú llegas, ya llegué. Si tienes un plato de comida, se lo parten en 10 y tú llegas a comer. Y el cubano te da lo que tiene y lo que no tiene, ¿sabes? Entonces, yo extrañaba, porque aquí, te voy a ser honesta, yo me pasé años sin conocer a mis vecinos. Sí. Yo no sé la historia de mis vecinos. Ajá. Y en Cuba yo me sabía la historia de los vecinos de todo el barrio. Entonces, yo extrañaba un poco, ¿sabes? Ese roce. Es correcto. Ese calor humano. Y fíjate que el mexicano es muy, muy amable y de verdad que yo agradezco cantidad la acogida. Yo he tenido tantas experiencias lindas aquí en México, pero esa parte del cubano, ¿sabes? De esa, como decir, el cubano es confianzú, tú sabes. Es la manera en la que el cubano llega, te cuenta su vida. Tú ni siquiera se la has preguntado, probablemente ni se la preguntaste, a lo mejor ni te interesa, pero él te la cuenta. Él te cuenta su vida. Y entonces eso es algo que yo al principio yo extrañaba mucho. Y otra cosa que me fue un choque bien grande, el clima, Enrique. Mira, yo desarrollé por los mismos temas que tuve de infancia,
de que me tuve que encargar de muchas cosas. Yo fui el sostén de mi hogar. Mi mamá tuvo una situación un poco complicada. Yo tuve que asumir muchos roles, ¿sabes?, del sustento de mi hogar. Yo desarrollé fibromialgia. O sea, esa condición los músculos están una tensión muy grande que te da sintomatología severa, de que hay días que se te inmovilizan ciertas partes del cuerpo, y había días que yo apenas si podía, o sea, era muy difícil, ¿sabes? Porque me dolía aquí, me dolía acá, y la fibromialgia es una condición muy difícil. Mi reumatólogo en Cuba me decía: tú tienes que tener un contexto ideal para que tú puedas desarrollarte y estar tranquila y que no te duela nada. O sea, tú tienes que tener una paz por allá arriba, unas condiciones económicas, o sea, un nivel de vida bajo sumamente estrés. tranquilo, o sea, nada de estrés, muy bajo estrés, para que tú estés bien de salud. Oye, ¿cómo me lo ponía? Es difícil, ¿eh? Y yoga, y reiki, acupuntura, todo lo que tú puedas darte, y aparte un nivel extraordinario de paz para que tu cuerpo empiece a liberar toda esa tensión. Y yo dije, no, ¿cómo me la pones así? O sea, no, ¿qué? por lo menos O sea, en Cuba eso es difícil. Eso es difícil. Y bueno, con decirte, yo al principio llegaba aquí y me dolían los músculos, me dolía todo mi cuerpo, y era bastante complejo. ¿Por qué? Porque había sol, había frío, había en el mismo día. Entonces, Sí. Llegué el 24 de diciembre. Frío, etapa de Uy, no, frío. frío que no te puedo explicar. En ese tiempo hacía frío en la Ciudad de México, Sí, aquí llegó a sí. bajar a -1, -2, -3. O sea, yo llegué en tiempos donde se sentía el frío, ¿sabes? No nevaba de puro milagro, pero sí había una condición de clima propicia, que en el Nevado de Toluca nevaba. Pero bueno, Sí. aquí en Ciudad de México, que sepa yo, no, por lo menos en los 11 años que llevo viviendo, nunca ha nevado en la propia ciudad. Pero frío sí ha hecho bastante. Uh-huh. Entonces yo me llegué en esa época. Eso fue algo que también o sea, me costó adaptarme, los cambios de temperatura. O sea, yo le dije a mi esposo, yo me voy con la ropa. Y yo me voy con mi ropa, porque yo no fui de esa cubana que llegó sin nada. No, yo me traje mi ropa de Cuba. Y yo dije, no gastes en eso. Le decía, no, yo tengo ropa. Pero ¿cuál no? Mi ropa eran unos vestiditos. Tú sabes, el clima tropical de Cuba. Sí, no había ropa de frío, ropa de invierno. Y ya él dijo, no, esa ropita está muy bien allá, pero aquí no funciona. No. Y sí, fue algo que me costó. Y el ambiente laboral de la gente, porque ese trabajo que te conté, no, ese fue el inicio, pero de ahí hubo muchas cosas más.